Bien, la moneda social es una denominación que yo creé para darle a los papelitos que se usaban como dinero en los clubes de trueque cuando me invitaron para dar una charla en Santiago de Chile, y que había tipos muy importantes, economistas, después uno que fue ministro de Economía en Argentina y tal, y yo decía, ¿cómo hago para que me presten atención y me escuchen hablar de los trueques de otra manera, que sea más importante, más impactante? Entonces escribí un trabajo que se llamó La moneda social de las redes de trueque en Argentina, barajar y dar de nuevo en el juego social. Por supuesto, ya fue un escándalo total, porque moneda social, ¿qué es esto? Porque en realidad no existía esa expresión en la literatura, se llamaba monedas complementarias, monedas locales, monedas paralelas, pero nunca se ponía el dedo en el punto central, que era la moneda que producíamos acá era social, porque era una moneda que, al contrario de la otra, que concentra la riqueza, esa era una moneda para distribuir la riqueza, que era para hacer circular el talento y el producto del trabajo de la gente, para significar que era un instrumento de intercambio producido y gestionado por los mismos usuarios. ¿Está? Entonces eso es la moneda social. Y como yo decía, eran los instrumentos de intercambio que usamos en los clubes de trueque. Tener en cuenta eso, que me parece importante, que no eran ni clubes ni de trueque, se llamaban clubes de trueque como una estrategia de escapar al control de las entidades fiscalizadoras de actividades comerciales. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo surgen los clubes de trueque exactamente? ¿Por qué? Bien, en Argentina los clubes de trueque surgen en el año 1995, en realidad el 1 de mayo de 1995 se crea formalmente el primer club de trueque en la ciudad de Bernal, en el sur del conurbano bonaerense. Más o menos en la misma época que aparecen los tianguis Tlaloc en México, pero ni se conocían, pero era un momento en el cual, estamos hablando 95, era difícil hablar de esa fluidez que tenemos hoy con internet y que se sabe todo en línea, ¿no es cierto?, en tiempo real lo que está pasando. Ahí no se sabía mucho, pero había un cierto contacto con los mexicanos, y después nos acompañamos y vimos que coincidía. Ahora, ¿qué es importante hablar ahora? Es importante recordar lo siguiente. Cuando se crea el primer club de trueque en Argentina, Argentina ya era campeona del escándalo de la pluralidad monetaria, porque Argentina ya tenía como 19 monedas provinciales, y además el dólar y el peso convertibles, o sea, el peso convertible a dólar. La gente no podía creer que tomabas un taxi y lo podías pagar en pesos o dólares. Y si estabas en una provincia o en el bono de aquella provincia, que era un billetito muy parecido al billete formal, solo que del otro lado decía, ese es un bono provincial, etcétera. ¿Qué fue qué el bono provincial? Me parece importante contar eso, ¿no? Porque cuando aparece el club del trueque y lanza una moneda, la Argentina ya venía con casi 10 años, no con 9 años de pluralidad monetaria. O sea, primero el dólar, el peso equiparado al dólar americano, y las monedas provinciales, que técnicamente se llaman cuasimonedas, todo invento de la academia, porque hay que ponerles nombres que no desobedezcan tanto, ¿no?, el orden instituido. Bueno, entonces estaban las cuasimonedas y empiezan a aparecer los clubes de trueque. Un colega nuestro de Inglaterra que vino acá sacó una foto muy linda que está en su libro, y que dice: aceptamos pesos, dólares, bonos y créditos de la red del trueque, en una casa, en una tienda, ¿no? Era muy divertido eso. Pero pongamos eso así en perspectiva. 95 nace el primer club de trueque, pero en el 86 nace el primer bono provincial. ¿Bien? ¿Y por qué todo eso nace en Argentina en esa época? Bueno, porque la Argentina en el año 83 sale de la dictadura militar, entra al primer gobierno democrático, y que tiene como premio el retorno a la democracia.
los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que quiere decir que ajustar, controlar la economía, achicar el Estado, desregular el mercado, abrir las importaciones. ¿Y qué pasó? Se abren las importaciones y se compran camisas en China por $1 y no podíamos vender las camisas argentinas por 20. Entonces fue una catástrofe. Se privatizaron las empresas públicas eficientes, algunas ineficientes también, y el país entró en una crisis fatal que duró, digamos, hasta la crisis terminal del 2001, que fue ya con una devaluación de casi 300% en una semana. Fue una locura que empezó, y ese proceso de desempleo fue creciente, y los clubes de trueque nacieron como una respuesta de la sociedad civil a la crisis del empleo. Las cuasimonedas nacieron en Argentina como una respuesta de las provincias al desempleo, ¿sí? O sea, concretamente, ¿qué era? Había una falta de dinero tan grande que el Estado Nacional le mandaba tan poca plata a los estados provinciales, que ¿qué hacían los estados provinciales? Tuvieron que recurrir a eso, de crear una moneda para pagar el empleo público, si no, cada semana tenían incendios a la casa de gobierno, motines, rebeliones, un caos. Entonces, yo quiero, digamos, aclarar que es importante mostrar, primero, además de ese aspecto histórico y del contexto en el cual aparecen los clubes de trueque, a qué dimensiones se ha llegado. Cuando yo digo 6 millones, obvio, la verdad, 6 millones de personas que vivían todas solo de trueque, eso nunca existió. Pero quiero dar un ejemplo clarísimo. Muchas familias tenían un pequeño empleo en el mercado formal, con el cual ganaban pesos de la moneda oficial, pesos argentinos, ¿no? Pero vivían con un ingreso equivalente a 10 veces ese sueldo, y los otros 9 lo conseguían haciendo trueque, yendo un día por semana a un lugar aquí, a un club allá, y en varios lugares, llevando su producción y encontrando en distintos espacios plantas, comida, adornos, escuela, médicos, dentistas, ¿sí? Pan, lo que te puedas imaginar estaba. Inclusive obra social, menos medicinas de alta complejidad, hasta eso se llegó, a obra social atendidas, pagadas en crédito. Había algunas líneas de colectivos de transporte urbano que a partir de las 10 de la noche, como había menos control, cobraban los billetes del colectivo en esa moneda, y evidentemente esas monedas iban a parar a las casas de los choferes que daban a sus esposas para que vayan a los trueques a comprar cosas. Yo tengo en la familia un caso muy particular, que creo que está acá en este librito, y que es el primer caso de un juez de familia que le dio autorización a un padre de familia, uno de mis yernos, para pagar la mensualidad de sus hijos en bonos de trueque, porque él estaba desempleado y decía, si me quiere puede llevar preso, pero si lo puedo pagar con crédito, lo pago con créditos. Pero el juez dijo, vaya. ¿Cuánto tiempo funcionó ese sistema? ¿Funciona todavía? Funciona todavía, pero funcionó en esa expansión y en ese carácter así de manera tan fuerte. Funcionó del 95, empezó con 23 personas y en el año 2000 alcanzó a 6 millones de personas que de alguna manera, muchas no iban a las ferias y a los clubes, los usaban en su consultorio. Mi hija que daba clases en su casa de canto y recibía esos bonos, y después yo le compraba cosas con sus bonos. Funcionó en expansión altísima hasta el año 2001, 2002, cuando hubo la gran crisis. Hubo una gran cantidad una multiplicación tan extrema de esos clubes, que lo que pasó fue que se metió el diablo, digamos, metió la cola, y empezaron a falsificar monedas y a emitir a lo loco, o sea, sin respaldo en trabajo. Y cuando esos niveles de inflación alcanzaron cifras muy importantes, el sistema se cayó, víctima de la misma
del mismo problema de la inflación provocada por la hiperemisión monetaria y otras cositas, pero en todo caso fue una crisis típica de confianza desde adentro del sistema. Importante decir, no fue desde afuera, fue desde adentro. El sistema se rompió desde adentro.